Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, prevención de delitos fiscales y de lavado de dinero, con la participación especial del maestro Fidel Garduño Ventura, quien es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración, Toluca, Estado de México. Licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Latinoamericano, Toluca, Estado de México. Maestro en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, Plantel Metepec. Doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, Plantel Metepec. Dentro de sus posgrados se encuentra Control de Fraude Fiscal y Prevención de Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Diplomado en Derecho Penal Tributario por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, entre otros. Articulista en la materia de defensa fiscal, Los Fiscalistas Más Importantes de México, edición especial publicada en enero de 2015. Socio fundador y director general de la firma Corporativo Garduño Ventura y Asociados SC. Asesor en materia de derecho fiscal en diversas empresas de manera independiente. En la conducción contaremos con la participación del maestro Nicolás Pérez Méndez. ¿Qué tal, estimados colegas, estimados radioescuchas, a todos nuestros internautas? Pues bienvenidos a una nueva emisión de Los Mejores Fiscalistas de México. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto, el placer de contar con la presencia del contador y licenciado Fidel. La verdad es que estábamos platicando antes de la entrevista y me parece que con toda la experiencia y con todo el estudio y todo el antecedente que tienes, creo que podemos tener una plática muy interesante. Fidel, bienvenido. Muchísimas gracias por hacernos favor de acompañarnos. Al contrario, pues me siento honrado de volver a regresar a casa de GBA y bueno, pues gracias por la invitación. Y bueno, pues tendremos una charla aquí muy amena de lo que en el transcurso de 30 años de la carrera de contaduría y más específicamente la materia tributaria hemos aprendido. Y aquí ahora sí que podemos de alguna manera iniciar una charla amena. Pues muchas gracias, Fidel. Y bueno, pues aprovechando el poco tiempo vamos a entrar en materia, Fidel. Lo primero que me gustaría platicar contigo en cuanto al tema que tenemos el día de hoy, ¿qué debemos de entender por defraudación fiscal? Por supuesto, con todas las herramientas que tiene hoy día la autoridad fiscal, toda la fuerza fiscalizadora que tiene el SAT, yo creo que este es uno de los puntos en el que más delicado se puede encontrar un contribuyente. Sí, efectivamente, el artículo 108, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos señala qué es la defraudación fiscal. En este artículo lo define como la defraudación genérica. Recuerden que también existe la defraudación fiscal equiparable que se encuentra estipulado en el artículo 109 del Código Fiscal. Pero bueno, aquí al cual vamos a concretarnos en este momento en relación con esta pregunta es que cuando se refiere el fisco de defraudación fiscal, y yo de alguna manera le llamo genérica, es que tiene que de alguna manera acreditar el fisco, en su caso, ya que cuando se encarga de la investigación del delito de la PGR, los elementos del delito de la defraudación fiscal. Y quizás el que llama mucho la atención es el famoso engaño. Cuando se refiere a fraude, de hecho el Código Penal Federal por ahí define lo que es el fraude, que tiene una relación de ese tipo penal. Entonces, concluyendo, lo que es defraudación fiscal, dentro de esto, dentro de los elementos del tipo penal que dice el engaño, dice que cuando de alguna manera el contribuyente, es que la palabra el engaño es muy amplia, que engañamos para beneficiarnos en relación a el pago de contribuciones, y específicamente en este artículo se refiere a el IVA. Cuando no pagamos el IVA, toda vez que acreditamos quizás más IVA sin sustento de documentos reales o con facturas quizás no reales, como en este caso, ampliando un poco el tema,
es en relación con el famoso 69B, que normalmente se compran las facturas y la operación no es real. Entonces, a grosso modo, es la defraudación fiscal. A grosso modo. Entonces, bueno, más adelante tocaremos más temas que se relacionan con este tema tan amplio y quizás muy delicado. Sí, de hecho, precisamente iba mi pregunta a ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que el engaño, entonces, para el contribuyente podemos caer en muchas situaciones. Tú mencionas de manera particular en IVA, pero puede haber, por supuesto, otros supuestos en el que me encuentro en términos del artículo 108 y el SAT entienda que estoy llevando a cabo un engaño. Después de alguna manera, de un análisis integral del marco jurídico de la materia penal tributario, hemos encontrado y analizado que el artículo 108, que es la defraudación genérica, se aplica únicamente al IVA. Sin embargo, en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, primer párrafo, fracción primera, también hace mención relacionada con el IVA. Y hace mención de que cuando en la declaración manifestamos menor el valor de actos o actividades para efectos del IVA. Entonces, en esencia, desafortunadamente, en mi humilde opinión, es que el 108 quedó como que hueca, como que de alguna manera no muy aplicable para efectos del IVA, toda vez que la Procuraduría General de la República le cuesta mucho trabajo acreditar el engaño. Precisamente por eso trasladaron este delito del IVA al 109 fracción primera del Código Fiscal, donde ya no se requiere acreditar el engaño. Entonces, precisamente por eso, nada más se aplica se aplica para el IVA. El 109, que es la defraudación equiparable, se aplica el IVA y lógicamente que más para efectos del impuesto a la renta. El 109, todo el 109, que es la defraudación equiparable, que esa es mi conclusión desde el punto de vista, la verdad, personal. Ok, entonces en el artículo 109 es donde podríamos, por ejemplo, ubicar este concepto de defraudación para otro impuesto, en este caso particular el impuesto sobre la renta. Una aplicación de pérdidas fiscales de manera indebida, la aplicación de deducciones, entonces lo ubicas mejor en el 109. De hecho, el 109 está, si le tomamos lectura, compañeros dedicados a la materia tributaria, todas sus fracciones se refiere a un tipo penal específico. Entonces ahí se aplica el primer párrafo del 109, fracción primera. Ahí habla de las deducciones falsas, habla de del IVA igual, cuando se declara menor valor actos o actividades, y varios supuestos más. Y cada fracción primera, segunda, tercera, cuarta, y todas, vamos, de alguna manera es un tipo penal específico. En cada fracción es un delito en especial. Entonces, pero realmente en conclusión es que el 109 se aplica más para efectos del impuesto a la renta. Ok. Así es. Aunque también mencionas que están incluidos en materia de IVA. Que allí está exactamente que en la fracción primera hace mención, trasladaron del 108 al 109 para fracción primera en relación con el valor de actos, cuando se declara menor el valor de las actividades para efectos del IVA. Por eso yo, en mi opinión personal, el 108 como queda palabras, una descripción muerta. Y más adelante tomaremos el tema de relación con que en el 108, tercer párrafo, que hace mención de la defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero, que ya es otra pregunta por ahí que tenemos. Por supuesto. Que ahí explicaré por qué, cómo define o la interpretación jurídica de ese tercer párrafo del 108 del Código Fiscal de la Federación. De acuerdo. Ok. Y en el caso, mi pregunta consecuente
a este concepto de defraudación fiscal el hecho de dejar de pagar alguna contribución. ¿El fisco, en términos de estos artículos de código, lo puede considerar como un delito de defraudación fiscal? Desafortunadamente, el fisco lo que le interesa es recaudar contribuciones. Luego entonces, el solo hecho de no pagar impuestos, o sea, no cumplir con la obligación de contribuir al gasto público, de forma indebida, el fisco y quizás la PGR, cuando tiene una indagatoria para efectos de delitos fiscales, resulta que interpretan quizás de forma equivocada el que no paguemos impuesto, lo considero como un delito. Sin embargo, no es así. Desde mi punto de vista, no es así. Toda vez que lo único que se está haciendo o que el contribuyente no hace es que incumple una obligación fiscal y es materia administrativa, no es materia penal. Sin embargo, perdón que toque mucho el tema del engaño en el 108 o en los supuestos del 109, se tienen que colmar exactamente los elementos del delito, exactamente. Entonces, si no existe engaño, si yo en mi contabilidad, para los contadores que lo sufrimos, realmente cuando no tenemos, la empresa no tiene liquidez, porque tiene que cumplir con compromisos laborales, compromisos de insumos y demás prestaciones de los trabajadores, pues no tiene liquidez para cumplir su obligación del pago de impuestos. Pero no con eso significa que estoy cometiendo un delito fiscal. No, eso no significa. Tiene que existir, colmarse de forma estricta todos los elementos del tipo penal, llámese lo que está en el 108 o lo que en el 109. Entonces, con el solo no pagar impuestos, no significa que cometa un delito. Entonces tendríamos, por ejemplo, diversos casos. Me estás diciendo algo muy interesante y creo que eso para nuestros internautas creo que sería muy interesante tomarlo en cuenta. Y espero que, conforme vaya dando la plática, creo que nos podrías dar elementos inclusive para medios de defensa, abusando de toda esta experiencia que tienes. Entonces, me hablas de una infracción administrativa, no tendremos por qué llegar a esos grados. En el caso, por ejemplo, en la falta de liquidez, bien estás diciendo que no se debe de considerar un delito de defraudación, pero conocemos muchos de nosotros que en materia de impuestos sobre la renta hay personas morales. Las personas morales, como regla general, tienen que acumular ingresos y pagar impuesto, aunque no haya un flujo de efectivo. Entonces, si me veo obligado a pagar el impuesto, inclusive, por ejemplo, pagos provisionales, en ese caso tendría yo una herramienta para decirle al fisco, espérame, no estoy dejando de pagar o no estoy cometiendo un delito por no tener flujo, por no tener liquidez. Hay una frase que yo ocupo quizás a manera de ejemplo. He dicho que el ser pobre no es delito. Y además, en relación también a un principio de derecho que hace mención que las deudas de carácter civil no causa pena. Eso significa que si yo no tengo liquidez, no tengo dinero para pagar mis contribuciones, pues eso no significa que yo esté cometiendo un delito. En la vida real, ya en la contabilidad, en la liquidez, en la operación de una empresa, ¿qué pasa? Que normalmente, más ahorita en épocas de escasez, en épocas de problemas económicos de nuestro país, resulta que pues primero les requerimos comprar insumos, pagar sueldos, y bueno, pues hay ocasiones que no tenemos liquidez para pagar los impuestos. Pero mi contabilidad está perfecto, no tenemos facturas falsas. Luego entonces no hay un engaño, toda nuestra contabilidad es real. Es lo que realmente lo que tenemos en la empresa, nuestras operaciones reales. Está la contabilidad al corriente, con todos nuestros ingresos, acumulación de ingresos reales, nuestras deducciones reales, los comprobantes reales. Luego entonces no hay por qué preocuparse. En mi opinión personal,
y si no, en el momento no llego a pagar impuestos, pues realmente no es porque no quiera, es porque no tengo liquidez. Y realmente no estoy cometiendo un delito de defraudación fiscal o equiparable porque no se encuadra de forma específica todos los elementos del tipo penal. Entonces, para los contadores, realmente, en mi opinión, si cuidamos, por eso es el tema, la prevención de delitos fiscales y lavado de dinero, si cuidamos y hacemos las cosas como marcan las leyes, yo creo que por ahí, que ahora actualmente los contadores y abogados fiscalistas debemos de cuidar esa parte importante de la empresa, de que debemos de conocer todos los delitos en materia tributaria y quizás aunado también con el delito de lavado de dinero estipulado en los artículos 400 bis del Código Penal Federal. ¿Para qué? Para que de alguna manera asesoremos a los empresarios, a los contadores y abogados a manera de que cuidemos esa parte de prevención, que no caigamos en supuestos delito fiscal y el delito de lavado de dinero. Entonces, en mi opinión, realmente yo creo que ahora tenemos que ser más, quizás más profesional y de alguna manera pues solicitar quizás el apoyo de penalistas, de fiscalistas para nuestra empresa a manera de cuidar y prevenir todo lo relacionado con delitos fiscales y lavado de dinero. De acuerdo. Mira, me estás dando pauta para... Y déjame pedirte tu punto de vista, porque seguramente muchos de los contadores es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. En el caso de la presentación de declaraciones, con esta pauta que me estás dando, ¿qué sugerirías? Presentar declaraciones donde efectivamente se manifiesta el monto de los ingresos reales, con las deducciones, los montos, y que por otro lado, o que no las presentemos. Yo creo que aquí es una buena pregunta. De hecho, con el tiempo quizás un poco son temas tan importantes, tan grandes y amplias, pero bueno, es un tema muy importante. Efectivamente, si en el portal del SAT yo le envío la información y manifiesto mis ingresos reales totales y además mis deducciones y determino un impuesto por pagar, pero no pago. O sea, sí efectivamente le informo al fisco todas mis operaciones, ingresos y deducciones, y a la hora de calcular mis impuestos sale una cantidad de X, un ejemplo, 1 millón de pesos, pero no tengo, a lo mejor puedo pagar 50,000, 20,000 o nada. Pero eso no significa que estoy cometiendo un delito fiscal. Simplemente le estoy informando al fisco realmente qué está pasando con mi empresa. Y yo creo que por ahí, en esta cuestión, si yo reporto un impuesto cero porque no tengo liquidez, yo creo que la mejor forma es eso. Buena será tu pregunta. Es que yo le envíe la información al fisco tal y como está mi contabilidad, tal y como obtengo mi ingreso, mis deducciones y mi utilidad, y le aplico quizás la tasa de impuesto en caso de personas morales o persona física, la tarifa, y bueno, sale un impuesto, pero no tengo para pagar. ¿Qué va a pasar con el fisco en un futuro? Me van a requerir el pago. Me van a decir, oye, mira, fíjate que debes impuesto, quizás podría ser que nos apliquen el PAE. ¿Por qué? Porque resulta que debo un impuesto. Sin embargo, es lo que puede pasar en un futuro. Sin embargo, bueno, pues si me aplican el PAE y me requieren el pago, pues ya es materia administrativa. Simplemente no tengo para pagar, no tengo bienes para embargar, no sé, de alguna manera. Pero efectivamente yo creo que aquí lo que se busca es que cumplamos como la ley dice, que declaremos con todos los ingresos, con todas las deducciones y nuestro ingreso acumulable o utilidad fiscal a manera de que se aplique el impuesto y la hora de pagar, bueno, pues es que no tengo impuesto. Hay otro principio de derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible, no tengo dinero, bueno, pues no puedo pagar. Entonces, compañeros, colegas, contadores, yo creo que por ahí quizás es una opinión, es una salida, quizás, inteligente, prudente y a manera también que no caigamos en delito fiscal. Ya. Me gustó mucho la pregunta y bueno, me está dando pie tu plática. Ahora, en el caso, por ejemplo,
Últimamente las autoridades, si estarás de acuerdo conmigo, han satanizado muchísimo la planeación fiscal y de repente esta planeación pues surge precisamente pues en un pago, diríamos, aprovechando todas las disposiciones legales. Y como comentamos, la autoridad fiscal de repente ha satanizado mucho esa figura y que refleja, por supuesto, en una cantidad de pago de impuesto a lo mejor menor conforme a las leyes, aprovechando algunos estímulos o alguna figura fiscal. ¿Consideras que el fisco tiene capacidad de acusarnos de defraudación fiscal en el caso de que apliquemos planeaciones? En mi opinión, yo creo que aquí al final de cuentas, si hacemos lo que no lo que la ley fiscal nos diga, sino lo que las leyes y el derecho federal común está permitido, lo que la ley nos permite. Si tenemos un camino o una alternativa de cómo tributar, llámese una figura jurídica de sociedad o una combinación de herramientas jurídicas para poder quizás sí pagar nuestros impuestos, pero de acuerdo a las leyes tanto fiscales como del derecho federal común. Y toda una combinación del derecho, yo creo que aquí no, yo en mi caso, muy opinión personal, no veo que exista un delito en materia tributaria, toda vez que estoy aplicando lo que el derecho y la ley me permite. Entonces, no le veo problema. No creo que haya conflicto. Siempre, claro que ¿qué es lo que requerimos en las empresas? Pues que conozcamos las leyes de forma integral. Y voy más allá. Quizás tenemos que conocer tratados internacionales que nos rigen y que nos apoyan para efectos de la interpretación jurídica de nuestras leyes. Como lo señala el artículo 133 de la Constitución, a lo que se refiere que es la ley suprema, que es tratados internacionales, la Constitución y las leyes federales. Entonces, ¿qué es lo que requerimos en nuestra empresa? Requerimos el servicio tanto de contadores y abogados especialistas en materia tributaria, llámese en materia fiscal, llámese en materia penal fiscal. Entonces, yo creo que no le veo problema para que de alguna manera los que se dediquen a quizás de alguna manera buscar alternativas de ahorro de impuestos, pero dentro del marco jurídico de la ley, no creo, en mi opinión, no creo que exista delito. Esperemos que las autoridades fiscales respeten esas figuras y que nos permitan la aplicación de dichos estímulos y dichas pues figuras jurídicas, ¿no? Claro, y aquí aunando un poquito más de tu pregunta, es que bueno, pues hay planeaciones agresivas que las autoridades fiscales no lo aceptan. Pues yo creo que aquí hay que ser moderado, hay que ser de alguna manera, pues no ser planeación tan agresiva, sino que yo creo que ser una interpretación armónica de las leyes. Y bueno, yo creo que esto, en mi opinión, tiene defensa en un futuro. Claro que muchas empresas dicen, bueno, pues es que yo no quiero entablar un litigio o interponer medios de defensa que quizás es largo. Bueno, pues yo les sugiero que cuando usen la planeación fiscal sean moderados, sean más prudentes, y bueno, yo creo que no le veo problema para efectos jurídicos. Perfecto. Bien, Fidel, si fueras tan amable, ¿cuáles han sido, en tu experiencia y en los últimos años, cuáles han sido los delitos fiscales más comunes por los cuales se levanta querella por parte de la PGR? Yo creo que el delito más común es que en lo que yo, en mi experiencia que he tenido en materia tributaria es lo que está estipulado en el 109, fracción quinta, que hace mención que cuando no se presenta la declaración anual por más de 12 meses. Yo creo que ese es uno de los delitos que más ha denunciado o se ha querellado el fisco. Y quizás hay otros delitos que ahora está muy de moda, es en relación cuando en la contabilidad se deducen operaciones inexistentes. ¿A qué me refiero con esto? La nueva reforma hacendaria del 2014, cuando nace esta figura, que es el famoso 69 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a las operaciones inexistentes y actos o contratos simulados, actos simulados.
Y yo creo que aquí normalmente ese tipo de delitos es una confusión porque realmente ya estaba en el artículo 108, primer párrafo, cuando se refiere el engaño. Cuando yo deduzco un comprobante fiscal, pues estoy engañando al fisco. Entonces, este delito se aplica en el 109, el 108, perdón, párrafo primera, pero además ya estaba en el 109, fracción primera, cuando hace mención de las deducciones falsas. Ajá. Y bueno, aparte de estos dos supuestos, también está el 109, fracción cuarta, donde hace mención que es la simulación de actos o contratos. Ajá. Pero ahora sí que los legisladores en la reforma hacendaria del 2014 nace otro supuesto delito, que es el 113, fracción tercera, que hace mención de que es la adquisición, enajenación de facturas de comprobantes fiscales. Entonces, hay toda una confusión en relación con lo del 69B, que nació en ese entonces. En el último párrafo del 69 hace mención que las autoridades fiscales podrán denunciar o querellarse cuando son operaciones inexistentes y en su defecto son actos o actos simulados. Entonces, hay una confusión. ¿Qué aplico? ¿Qué va a aplicar cuando el SAT se querella ante la PGR? ¿Qué va a aplicar? En el supuesto 108, primer párrafo. En el supuesto 109, primer párrafo, fracción primera. En el supuesto del 109, fracción cuarta. O en su defecto va a aplicar el 113, fracción tercera. Bueno, ya no sabemos, ¿verdad? Desafortunadamente, en la vida real, que ahorita está muy de moda esto, es que hay empresas que se dedican a vender facturas, hay empresas que se dedican a comprar facturas, y de acuerdo a mi análisis integral de lo que yo he estudiado tanto aquí en México como en el extranjero, ahora sí un estudio integral, nos hemos dado cuenta que ahora persiguen más las empresas que adquieren facturas. Precisamente ahí es donde se encuadra el tipo penal de la simulación de actos. ¿Por qué? Porque resulta que con las facturas se compran, pues deducen para efectos fiscales, para efectos de bajarle la base fiscal para el pago de impuestos a la renta. Y además también, pues le sirve para poder acreditar el IVA. Y lógicamente que resulta pues menor pago para efectos del pago del IVA. Entonces, sin embargo, los que venden las facturas, pues son empresas que realmente, desde mi punto de vista, no son muy perseguidos por el fisco. Ajá. ¿Cuándo debería de ser? Cuando debería de ser. Entonces, resulta que de acuerdo a lo que ya mencioné de los artículos que encuadra el tipo penal de simulación de actos, pues resulta que los que venden las facturas, pues el único que se contempla, la única parte que se contempla es en el 113, fracción tercera, que dice que el que enajene es el único supuesto. Y en realidad, ya meterse a fondo con el análisis ya más penal tributario, resulta que en el 113, fracción tercera, pues la pena es mínima. La pena es mínima y realmente yo creo que a los que se dedican a vender facturas, pues no tienen problemas graves en materia de penal tributario. Los que traen problemas más en serio son las empresas que adquieren las facturas, porque son las que deducen el comprobante. Entonces, pues sí está complicado, ¿no? En relación con estas personas que usan las facturas falsas. En resumen, yo creo que hay varios más delitos, ¿no? Por ejemplo, hay otros delitos que está como lo que es la depositería infiel, variación de domicilio,
bueno, hay otros delitos pues que el fisco también se encarga de querellarse o denunciar. Sin embargo, yo creo que los que son realmente más aplicados para efectos de las empresas o que se creía el SAT es defraudación el 108 y la defraudación equiparable del 109 del Código Fiscal de la Federación. Y en este lugar de delitos comunes, ¿cómo ves el tema de la discrepancia fiscal en cuanto a la querella por parte del fisco? De hecho, en el 109, precisamente en el párrafo primero y fracción primera, en la fracción primera enumera muchos supuestos de delitos y también está efectivamente la discrepancia fiscal. Es otro tema un poco amplio, pero vamos a tocarlo porque... Además, con todas las invitaciones que nos han llegado en los últimos años, claro, con el monto de los depósitos hechos en tu cuenta bancaria donde te invitan, yo creo que es un tema importantísimo porque ya lo está detectando el fisco. Bueno, fíjate que vamos a tocar un poco este tema que es también de relevancia. Resulta que la famosa discrepancia fiscal es que resulta que tú como contribuyente gastas más de lo que ganas o lo que declaras y aunque muchos contadores abogados que se dedican a la materia fiscal como que no le están dando importancia a este tema y más uno de estos temas, este tema es que resulta que al quien asesoramos, llámese personas físicas, personas morales, pero este tema de discrepancia fiscal es más aplicado a las personas físicas. Pero resulta que el fisco ahorita nos tiene la fotografía, si no digo al 100%, creo que es cerca del 100%, en relación con todas las facultades de comprobación, la factura electrónica, la contabilidad electrónica, la ley antilavado, relacionado con las actividades vulnerables, que ahora resulta que muchos sujetos están obligados a reportar al fisco de que con quién hacen operaciones. Entonces, realmente nos tienen nuestra fotografía. Pero vamos a tocar el tema de discrepancia fiscal. Resulta que los contribuyentes, personas físicas, seamos honestos, que los que realmente que tienen los activos, que los que gastan son las personas físicas. Entonces, como que sentimos que no pasa nada. En realidad ha cambiado mucho nuestro sistema tributario y nuestras leyes fiscales. Resulta que ahora que las personas físicas o contribuyentes que realizan gastos de más, compran gastos de más, quizás compran terrenos, compran bienes, y en su declaración anual pues resulta que están reportando pocos ingresos, poca utilidad o simplemente ni siquiera están declarando al fisco. ¿Y qué sucede? Ahí está la discrepancia fiscal. Ajá. Y resulta que la discrepancia fiscal son dos supuestos. Una que es materia administrativa, que en su momento cuando el fisco te invita a que aclares el por qué gastas más de lo que ingresas, o sea, que aclares tu discrepancia fiscal. Bueno, en este supuesto es materia administrativa, que tienes que de alguna manera informar al fisco el por qué estás gastando más o simplemente regulariza tu situación fiscal. Pero la discrepancia fiscal también pasa ya no un término administrativo, sino un término penal, que está en el supuesto del 109, párrafo primero, fracción primera, la discrepancia fiscal. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde realmente cuando ya los contribuyentes o los empresarios ya les encuadra al tipo penal de defraudación equiparable, en este caso que estamos comentando, la discrepancia fiscal, hay que preocuparse. Entonces, colegas, tengan cuidado con la forma de asesorar ahora sí, contadores y abogados fiscalistas, pues que nos dediquemos un poquito más, tengamos un poquito más de cuidado para dar una buena asesoría a las personas físicas en relación con la discrepancia fiscal. Y además, bueno, pues como bien tú dices, con todas estas facultades que tiene el fisco, me parece más sencillo que el fisco tenga esa visión de los contribuyentes y pueda ejercer esta fuerza, estas facultades que tiene el fisco. Exactamente. No, y además te decía que es un tema interesante por estas invitaciones. Y es que, déjame decirte que de repente cuando damos cursos, de repente hay personas que no nos creen que existe la discrepancia.
Entonces, creo que sí es importante lo que tú estás comentando y que lo identifiquemos y que tengamos, por supuesto, asesoría. Claro, yo creo que ahorita más que nunca necesitamos estar a la vanguardia en materia tributaria y que los contadores y abogados fiscalistas, pues sí que estudiemos un poquito más al tema penal tributario, por lo menos para diagnosticar, por lo menos para prevenir, ahora sí que todos los delitos ya comentados, fiscales, y también que no caigamos en supuesto delito de lavado de dinero, porque más adelante por ahí haré unos comentarios precisos en relación con este tema. Perfecto. Bien, en cuanto, solamente para puntualizar, Fidel, si eres tan amable, creo que ya lo comentaste, pero sí me gustaría que quedara claro. ¿Cuáles son los impuestos que caen como delito de defraudación fiscal en términos del artículo 108 del Código Fiscal? Mira, como comentaba hace un momento, desafortunadamente cuando no nos metemos a fondo del estudio de la ley, pues que de entrada no identificamos qué tipo de impuestos se le aplica a la defraudación fiscal genérica. ¿Por qué genérica? Porque de alguna manera ese es el 108, primer párrafo, hace mención a una defraudación fiscal genérica. Y en la defraudación fiscal equiparable, ahora sí puntualmente describe tipo penal de fracción por fracción. Entonces ya la práctica en el 108 se aplica más en relación con todos los relacionados con el impuesto al valor agregado. En mi opinión, de acuerdo a una interpretación muy profundo. Digo, es una opinión personal, podrán discrepar a otros especialistas en esta materia, y sin embargo, es una opinión. Y el 109, pues aplica tanto para el IVA, tanto para el ISR. Y yo les comentaba que desafortunadamente para el Ministerio Público, la PGR, es muy complicado acreditar el término engaño. El término de engaño es un elemento subjetivo. No quiero meterme mucho a fondo lo que es el tema penal, pero es un elemento subjetivo, y acreditar ese elemento en los casos anteriores, pues al fisco le costaba mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Trasladar este tipo penal aplicado al IVA, lo trasladó al 109 fracción primera. ¿Por qué? Porque ahí no se requiere acreditar el engaño. Entonces, esa es mi opinión de forma personal. De acuerdo. Y bueno, perdón que te pregunte, porque creo que también es un tema. El hecho, efectivamente, tú ya lo estás comentando, tiene que acreditar el engaño. Entonces, supongo que también en materia tributaria, el SAT, para poder ubicarse en ese supuesto, tendría que también demostrar el dolo por parte del contribuyente para ubicarlo en estos conceptos de delito de defraudación. Sí, híjole, tu tema de la terminología dolo es un tema muy amplio, que yo creo que los que me están escuchando, los penalistas, es un tema muy amplio, y la realidad es que acreditar también el dolo es que tuviste la intención de hacerlo, de defraudar. Entonces, y eso es un elemento subjetivo que de forma muy amplia se refiere al que tuviste el pensamiento, que lo planeaste, lo hiciste con esa intención de defraudar. Entonces, pues son temas muy complicados que ya tendríamos que tener una charla en materia penal aplicado. Sería muy interesante también. Aplicado. Ya estamos abriendo aquí para la segunda plática. Sí, aplicado a la materia tributaria, porque claro, tendríamos que analizar, ahora sí que estudiar pues los dos temas muy amplios en materia penal, que es el sustantivo y el procedimental, ahora con el famoso nuevo sistema acusatorio, que por ahí hay un tema por ahí que quiero yo comentar, que quiero aprovechar. ¿Qué haríamos ahora los fiscalistas o los que dedicamos, y más los que dedicamos a materia penal tributario? ¿Cómo defenderíamos un caso ahora con el nuevo sistema acusatorio? Entonces, por ahí hay otra pregunta. Ahorita platicamos, sí, cómo no. Así es. De hecho, quiero aprovechar todos estos minutos contigo. En este caso, bueno, yendo sobre ese tema del delito de defraudación fiscal,
Hablando ahora de la simulación, hablando de la simulación fiscal descrito en el artículo 69B del Código Tributario, ¿qué se debe de entender por este concepto de simulación fiscal, Fidel? Ya tocando el tema ya muy profundo, cuando se refiere el artículo 69B, último párrafo, que el fisco, si detecta en la fase de fiscalización, detecta que existe ahora operaciones inexistentes y que además se puede considerar una simulación de datos por los comprobantes que se decreten operación inexistente, que se consideran como delito de simulación de actos. Híjole, es un tema también muy amplio, pero lo vamos a tocar ahora sí que lo más resumido. Normalmente lo que hace el fisco es que pretende decretar que un acto es simulado. Sin embargo, no es la autoridad competente para decretar que si es o no es un acto simulado. La autoridad encargada o de alguna manera que puede decretar si es acto o no es un acto simulado, solamente es un juez en materia civil. Lógicamente, ¿cuál es el procedimiento a seguir con el fisco? Si el fisco cree o pretende o a través de su investigación conjuntamente con el Ministerio Público Federal cree que hay una simulación de datos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues recurrir al Ministerio Público Federal para que a su vez pues le pida al juez de que decrete que ese acto quede nulo, toda vez que es un acto simulado. Pero a través de una sentencia de un juez. Lo que pasa que en la realidad, en mi experiencia, no hemos conocido de que el SAT lleve a cabo ese procedimiento. ¿Qué es lo que pretende el SAT? El mismo SAT pretende decretar un acto simulado. Sin embargo, no es la autoridad competente. La autoridad competente es un juez en materia civil. Eso con fundamento, si no mal no recuerdo, es el artículo 2180, 2181, 182 y 184 del Código Civil Federal. Este es el fundamento de que únicamente en materia de simulación de actos puede decretar un juez en materia civil. No sé, por ahí si me ayudan a checar los compañeros, pero déjenme checar, no me vaya a dar un dato equivocado. Y pues la verdad es que ahorita que chequen el Código Civil y se darán cuenta que lo que estoy diciendo es realmente real. Efectivamente es el artículo 2180, 2181, 2182, 2183 y 2184. Es el fundamento legal de la simulación de los actos jurídicos. Esto es del Código Civil Federal. Entonces, pues esa es la realidad. Ya cuando se mete uno a estudiar profundamente la materia tributaria, yo creo que pues encontramos el fundamento de cómo defendernos en el futuro. Bueno, ya lo estás comentando, Fidel, y creo que nos estás dando herramientas a los colegas que nos están escuchando, pues de que tenemos medios de defensa en el caso de que quieran ubicarnos en estos conceptos de simulación y defraudación fiscal. Digo, aprovechando lo que nos estás comentando, ¿cómo ves los medios de defensa contra este acto de fiscalización de la autoridad que pretenda imputarnos delitos de defraudación? Aunado con nuestro comentario de la simulación de actos, que la autoridad lo puede considerar como una defraudación genérica, como una defraudación equiparable, o aplicando el artículo 113 de fracción tercera del Código Fiscal, que es la enajenación, adquisición de facturas falsas, comprobantes fiscales.
Yo creo que en lo que hemos analizado de manera profunda, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal, la realidad es que con los comentarios que he hecho anteriormente, pues hay mucha defensa desde el punto de vista administrativo. La verdad es un tema también un poco, no complicado, sino extenso en explicar el 69B, porque es materia administrativa y materia penal. Y ahorita estamos tocando materia penal, pero sí tanto cuando resulta que la autoridad nos llega una invitación, nos dicen que pues que ahora sí aclaremos del por qué el por qué tenemos esas facturas y lo considera como operaciones inexistentes. Bueno, pues hay que aclarar, tenemos X tiempo de acuerdo al procedimiento 69 de que tenemos que aclarar desde el punto de vista administrativo. Ahora, en caso de que no la aclaremos o se nos fue el tiempo desde el punto de vista administrativo, bueno, pues entonces el supuesto crédito que hace mención el último párrafo del 69, bueno, pues ya nos tocará impugnarlo a través de un recurso de revocación o en su defecto a través de un juicio de nulidad directamente ante los tribunales fiscales. Eso es materia administrativa. Y ya en su momento que si quisiera el fisco o de alguna manera por cuerda separada, pues denunciar al contribuyente porque es una simulación de actos como precisamente lo dice el 69B, último párrafo, bueno, pues también hay mucha defensa porque realmente como le he comentado, pues ya ahí el fisco se complica mucho porque pues ya estaba estipulado antes de la reforma hacendaria. Entonces, sí hay defensa tanto desde el punto de vista administrativo, tanto desde el punto de vista fiscal penal. Bueno, claro, hay que hacerle la recomendación a nuestros participantes, pues que todo esto es una camisa a la medida, ¿no? No podemos dar una regla general, hay que analizar el caso de cada contribuyente y si se tienen elementos para dicha defensa. Sí, efectivamente, yo cada caso es en particular, de alguna manera revisar minuciosamente cada operación de cada empresa, qué está haciendo, qué no está haciendo. Y bueno, pues ahora sí que nos toca los asesores fiscales, ahora sí recomendar, revisar qué están haciendo las empresas. Claro. Bien, ahora metiéndonos en este tema de beneficios y de medios de defensa, en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales en Delitos Fiscales, ¿qué beneficios tiene el contribuyente de acuerdo a esta disposición, Fidel? Yo creo que a raíz de la reforma del sistema acusatorio, la verdad es que pues yo creo que de manera general este sistema, el juicio oral o sistema acusatorio y juicio oral que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en general tiene más beneficios toda vez que hay más transparencia, que el proceso se hace ante el juez, ante las partes que se involucran en el asunto penal. Y realmente me voy a enfocar un poco más en específico, porque es un tema muy amplio, pero más específico en materia tributaria. Antes de la reforma del sistema acusatorio, se le llama, normalmente se le llama sistema tradicional o sistema anterior, sistema penal anterior. ¿Qué es lo que hacía el SAT? Que en base a las facultades de comprobación, en base al expediente administrativo, cuando los auditores del SAT detectaban que existía un hecho que podría ser delito fiscal, que lo que hacían que cuando el fisco se querellaba ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, que lo que hacían es que tomaba como base el expediente administrativo, que son pruebas documentales para efectos de la denuncia de que existe el delito de defraudación fiscal. Pero además yo creo que es otra prueba que yo diría que es la prueba madre para efectos de defraudación fiscal, es en relación con la pericial contable, que en este caso lo elaboraba personal del SAT, pero además personal de
de la PGR. Son los dictámenes en materia contable. Eso eran las pruebas documentales, yo diría, ahora sí que es madres o especiales para efecto de fincar su perjuicio fiscal del fisco. Pero ahora con el nuevo sistema acusatorio resulta que ahora que cuando se inicia la carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ahora pueden integrar datos de prueba. Y los datos de prueba, pues ahora sí ya no son toda la carpeta, ya no es todo el expediente administrativo. Ahora tiene que ser más selectivo para poder elaborar nuestros, ahora sí que como enviar como datos de prueba o anexar la carpeta de investigación como datos de prueba. Ya no es todo el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando lleguen a la etapa intermedia en el sistema acusatorio, pues tiene que depurar. Ahora ya no se llaman datos de prueba, sino serían medios de prueba. Entonces tiene que depurar todos los datos de prueba que son documentales, que son quizás el informe del perito en materia contable. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que resulta que cuando lleguen al juicio oral, que ahí es la parte fundamental para que estos datos de prueba, después medios de prueba, se van a convertir en pruebas que ahora van a servir para poder de alguna manera inculpar, no inculpar, perdón por la técnica penal, van a servir para que el juez resuelva o dicte sentencia de que si es culpable o no es culpable el contribuyente o la persona que cometió el delito de defraudación fiscal. Pero aquí, ahora en el momento de desahogo, ese es el beneficio que quiero tocar, es el tema que quiero tocar. Ahora el beneficio en materia tributaria, aplicando el sistema acusatorio, resulta que ahora que cuando el personal, la PGR aporte los documentos, llámese el orden de visita, llámese las actas de las visitas, llámese última acta parcial, oficio liquidatorio, y además el dictamen técnico contable, resulta que en el juicio oral, al momento de introducir, ahora sí ya para que sean pruebas, pues que tiene que comparecer el que firmó la resolución liquidatorio, el que firmó la última acta parcial, el que elaboró la orden de visita, los auditores que llevaron el procedimiento fiscalizador. Tiene que comparecer ante el juez ya en el juicio oral, para que, ¿qué es lo que hace la defensa? O en su caso también el Ministerio Público, introducir las pruebas documentales, pero además en presencia de quién elaboró, quién intervino en esas pruebas documentales. Lógicamente que a través de un interrogatorio que se le va a hacer a los testigos, así como también el que elaboró el informe o el dictamen técnico contable, pues también tiene que comparecer ante juicio oral y a través de un interrogatorio de todo su perfil como perito en materia contable y toda su experiencia y cómo elaboró el dictamen. Entonces, yo creo que ahí está complicado. Está complicado porque yo ahí le veo como un beneficio toral en relación con el contribuyente, porque yo creo que el defensor en materia penal tributario, pues que tiene que estar preparado tanto en penal, fiscal, así como el sistema acusatorio, estar empapado, ser experto en penal tributario. ¿Para qué? Para cuestionar y caer en errores a todos los testigos, y llámese también testigos y el perito, que también se considera como testigo perito,
para que lo cuestione, lo interrogue y pues que caiga en contradicción. Y esa es la mejor defensa que tenemos los contribuyentes para poder de alguna manera pues que quede absuelto de un delito en materia tributaria. Híjole, qué tema tan interesante, porque entonces consideramos, en este caso, digo, a menos que tengan expertos en la materia por parte de las autoridades fiscales, que tengamos mayor fuerza los contribuyentes en este tipo de sistema acusatorio. Efectivamente, porque ahora resulta que los contadores, auditores que intervienen en el procedimiento fiscalizador, pues tienen que saber por lo menos lo elemental del sistema acusatorio. O sea, el juicio oral tiene que tener conocimiento elemental para que se puedan defender o puedan comparecer y de alguna manera colaborar con el SAT. Y bueno, pues para poder integrar ahora sí que ya como pruebas en juicio oral. Y esto pues créanme que no es tan fácil, porque uno mismo como especialista en materia tributaria, la verdad es que nosotros, su servidor pues es contador público, licenciado en Derecho, pues estamos empapados con el sistema acusatorio, pues también debemos tener, manejar la materia penal y pues saber argumentar ante juicio oral y la verdad es que ser un experto orador, porque realmente y ante el sistema acusatorio, híjole, no es fácil. Y bueno, pues ahí ya el fisco pues tiene que tener gente que maneje todas las materias para poder llevar pues bien su juicio oral, ¿no? Pues vamos a tener más trabajo, entonces, eso quiere decir, ¿no? Y más que prepararnos, claro, para poder prestar esos servicios. No, realmente ahora el contador cada día se le abren más las puertas, y más que experto en materia fiscal, el fiscalista, llámese contador, abogado, pues ahora tiene que por lo menos saber un poquito de juicio oral. Y bueno, pues para ser perito en materia técnica contable, en los famosos juicios orales. Entonces, yo creo que a los fiscalistas nos abre una puerta, híjole, muy amplia, muy grande. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo los fiscalistas, llámese contador, llámese abogado, tenemos mucho trabajo. Pues bueno, hay que empezar a preparar todo ese campo de trabajo. Claro. Bien, ahora, ¿qué entendemos como delito de lavado de dinero aplicado en la materia tributaria, Fidel? La verdad es que esta pregunta es muy interesante, muy complicada y muy amplia. Pero vamos a tocar nada más lo relacionado a la materia tributaria. La realidad es que cuando hablamos del delito de lavado de dinero, como que la verdad es que confundimos este tipo penal, y más cuando en la práctica pues se ha escuchado en los medios de comunicación que ya denunciaron o se querelló al fisco por delito de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Resulta que el delito de lavado de dinero, el punto importante es que debe existir un delito previo. Pero como está estipulado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, no habla de delito, habla de actividad ilícita. Y cuando se refiere a actividad ilícita, como que ya nos complicamos la existencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer de alguna manera la Procuraduría General de la República para poder encuadrar o en su caso iniciar la carpeta de investigación por delito de lavado de dinero? Es que los que me están escuchando, si toman lectura el 400 bis del Código Penal Federal, resulta que hay una palabra, una palabra que dice que es de actividad, cuando dice de origen o actividad ilícita.
Cuando esa terminología que dice actividad ilícita se refiere a que para que exista el delito de lavado de dinero, debe existir una actividad ilícita. Y aplicado en materia tributaria, resulta que pues debe de haber iniciado la PGR pues una carpeta de investigación por el delito de defraudación fiscal o el delito de defraudación fiscal equiparable para que exista ese antecedente de actividad ilícita. Ajá. Entonces no es así tan fácil de que resulta que, como ejemplo, no nos pasa en la vida ordinaria que vas en la carretera o te detiene la Policía Federal y resulta que llevas $500,000 en efectivo. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, bueno, pues vamos a ponerte a disposición del Ministerio Público Federal porque pues esto es lavado de dinero. No es así. Eso realmente traer efectivo no significa eso que proviene de actividad ilícita. Simplemente que puede provenir de actividad ilícita con una actividad ilícita, como cualquier tipo de negocio, ¿no? Que llámese ganadería, llámese hotelería, llámese cualquier actividad, restaurantes o un negocio donde cobras en efectivo. Entonces, no por eso el que lleves el efectivo a depositar al banco resulta que ahora resulta que eres delincuente, ¿no? Ya te pueden denunciar por lavado de dinero. No es tan fácil. Se tiene que acreditar que deviene de una actividad ilícita. Y esa actividad ilícita, pues, tiene que haber un delito o iniciado una carpeta de investigación por un tipo de delito, llámese defraudación fiscal, llámese por delito de fraude, extorsión, delincuencia organizada, X, ¿no? Pero a que nos interesa más es en la materia tributaria, que debe de haber un delito previo, perdón por el error, pero no delito previo, porque lo quiero aclarar. Si fuera delito previo, tenía que haber una sentencia por el juez penal, pero no se requiere. De acuerdo a la redacción del 400 bis, hace mención que nada más que devenga de una actividad ilícita. Y eso, con que el Ministerio Público inicie la carpeta de investigación, inicie su investigación, y la misma ley dice que existan datos de pruebas fundados de que hay indicios fundados para que se pueda acreditar que hay una actividad ilícita de un delito. Ajá. Que debe ser previo para poder encuadrar al tipo penal del lavado de dinero. Es complicado. Entonces no en todos los casos nos pueden ubicar en ese supuesto. Todos estamos asustados por esta ley anti-lavado de dinero y de repente vemos la ley y decimos, puedo caer en esto y en esto y en esto, ya me pueden encuadrar. Nos estás dando elementos para definir que no es en todos los casos. No, realmente no es no. Yo creo que ya entrar en un estudio a fondo de estos temas no es tan fácil. Lógicamente que también, yo en lo personal, déjenme comentarles con toda humildad, es que estamos estudiando a fondo estos temas y no es tan fácil. Todavía el Código Nacional de Procedimientos Penales pues inició el año pasado, entonces en la práctica todavía falta mucho por aprender, claro. Mucha experiencia, y bueno, pues de hecho el tema que estamos hablando es prevención de delitos fiscales y lavado de dinero, no estamos hablando de defensa. Sin embargo, yo creo que primero mi tema es de prevención, porque primero hay que conocer qué supuestos de delito de alguna manera se aplica en materia tributaria. Entonces, este tema es amplio, complicado y hay mucha confusión. Ya tocando el tema para darle seguimiento a al delito de lavado de dinero, hay una pregunta por ahí que creo que se relaciona, pero la voy a tocar para darle seguimiento. Es que, híjole, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, párrafo tercero o tercer párrafo, hace mención que se puede denunciar simultáneamente el delito de lavado de dinero y defraudación fiscal. Eso hace mención. De un análisis muy profundo jurídica, la verdad es que cuando leemos literalmente palabra por palabra de este tipo penal, resulta que, en mi opinión, hace mención que se puede denunciar simultáneamente el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Entonces, en mi opinión, el 108, como ya lo he manifestado, se refiere únicamente a defraudación fiscal genérica y más aplicado el IVA. Es mi opinión personal. Bueno, cuando leemos el tercer párrafo del artículo 108, resulta que nada más se refiere a defraudación fiscal genérica, o sea, aplicado al 108. No se refiere al artículo 109, que es defraudación equiparable. Entonces, cuando uno se pone a analizar este tema, resulta que compañeros penalistas y más penalistas fiscalistas, resulta que, espero que compartan mi opinión, es que cuando revisamos de forma minuciosa la letra de este tercer párrafo 108, pues créanme que no, es como letra muerta, porque resulta que el 108, como lo comentó anteriormente, pues en defraudación fiscal genérica, lo trasladaron al 109 primer párrafo, fracción primera. Entonces, pues, ¿contra qué vamos a aplicar el famoso de defraudación fiscal y lavado de dinero? Entonces, en mi opinión, yo creo que, puede existir otras opiniones que difieran de la mía, pero este tercer párrafo pues está muy confusa, muy complicada y quizás ni siquiera es aplicable para la cuestión de defraudación fiscal y lavado de dinero. Entonces, realmente falta mucho por aprender, falta mucho llevar a la práctica y aplicando ya en el Código de Procesos Penales en relación con los delitos fiscales, pues falta mucho por recorrer, pero en mi opinión estamos de acuerdo a lo que hemos estudiado con otros maestros, compañeros. Creo que son temas muy importantes y más a este punto, y que efectivamente podemos defenderlo ya en juicio. Bueno, pues amplio por supuesto el tema. Y bueno, pues Fidel, se nos agotó el tiempo. Y la verdad es que creo que ya dentro de la plática nos das pauta para que te volvamos a invitar al programa y a lo mejor ampliar un poquito más este tema que por supuesto hoy día está en boga. Me voy a permitir pues darte las gracias, y por parte de GBA te voy a hacer entrega de un pequeño reconocimiento. Y me voy a permitir leerlo a nuestros internautas. GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al maestro Fidel Garduño Ventura. Pues, estimado Fidel, un pequeño reconocimiento por hacernos favor de acompañarnos. Y bueno, pues yo espero que haya una segunda, tercera o cuarta visita sin ningún límite. Esta es tu casa. Muchas gracias y bueno, pues felicidades, muchísimas gracias Gracias Fidel. por la invitación y bueno, gracias a GBA que tuvimos el honor de que nos haya invitado. Yo creo que el tema es muy amplio y pues dimos algunas, de manera general, esta plática fue de manera general. Es muy amplio los temas, pero bueno, esperemos que haya otra ocasión y pues yo digo 2, 3 o 4. Podamos compartir tema por tema y pues muy amable y gracias por su fina atención. A mis estimados internautas por internet, muchísimas gracias y los espero la próxima semana. Muchas gracias.